apagar todos los micrófonos, por favor. Se quejó, pero le van a pagar ahora. Es que con esa broma casi me corresponde mirar. No, esas no las encontró Gary. La...
Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios Historias de Mujeres de Bucaramanga. Los personajes de los que se hablarán hoy son Matilde Jiménez de Sorzano y Pola Bautista de Sorzano. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulios a Hilda Suero, Gustavo Sorzano Bautista y Edgar Serrano Gómez. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Siguiendo con esta programación de Mujeres de Bucaramanga, hoy tenemos el gusto de hablar de dos mujeres extraordinarias de Bucaramanga vinculadas a la familia Sorzano. Y tenemos como protagonista a Gustavo, que fue nieto e hijo de estas dos mujeres, y además de otras dos personas que las conocieron. Para poner un poco de orden a esta conversación, vamos en orden, pero a hablar de la abuela y luego hablaremos de la hija. Pero antes, para los que no conocen bien la familia Sorzano y el lugar de estas dos mujeres, debo decirles que todo se originó en Francisco Sorzano González, nacido en Piedecuesta en 1872, quien fue enviado a Bogotá a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Y él allí escribió una tesis de grado sobre la enfermedad del raquitismo, que lo producía la hipovitaminosis D y desnutrición proteico-calórica. Y él decidió enfrentar esta enfermedad con aceite de hígado de bacalao, con jarabes de sales de calcio y fosfatos y con leche de vaca. Por eso fue que nosotros en la niñez nos hicieron tomar el aceite, el jarabe de hígado de bacalao, emulsión de Scott, se llamaba comercialmente. Y él seleccionó 6 niños raquíticos en un hospicio de Bogotá y en 1899 publicó en la imprenta bogotana de Medardo Rivas su tesis que se llamó Raquitismo, que los médicos de los Estados Unidos consideran el estudio pionero de esta enfermedad en toda la América. Él pudo hacer estas cosas porque estaba financiado por los beneficios de la hacienda de su papá, que eran las haciendas La Mata y Menzulí, dedicados a la producción de melaza y panelas en el camino de Piedecuesta. Él, de vuelta a su tierra, militó en el Partido Conservador y se convirtió en uno de los jefes políticos regionales, al punto que en 1922 el presidente Pedro Nelo Espina lo encargó de la gobernación del norte de Santander y entre junio de 1925 y agosto de 1926 fue ministro de guerra. Fue uno de los creadores de la Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia y embajador de Colombia en Bolivia, cuyo gobierno le otorgó la Cruz del Gran Cóndor. Y es este personaje, don Francisco Sorzano Jiménez, quien contrajo matrimonio con doña Matilde Jiménez Vanegas, pionera de la ejecución del piano y de la enseñanza entre las señoritas, hijas de los socios del Club del Comercio, responsable de la vocación musical del nieto que hoy nos acompaña. Doña Matilde tocó a 4 manos con el maestro de gambita, Luisa Calvo, música que acabamos de oír, quien dedicó su intermezzo número 2, Lejano Azul, a la señorita Carmen Sánchez Lara. Y ella fue una concertista muy conocida de Bucaramanga, maestra de generaciones de niñas y jovencitas como Lucila Palier, la gran pianista bumanguesa. Entonces vamos a comenzar a hablar primero que todo de doña Matilde Jiménez Vanegas con su nieto y con Hilda, que es hija de Lucila Palier, la gran pianista de Bucaramanga. Empecemos dándole la palabra al personaje al cual ella le rompió las pizarras en la cabeza porque no era muy juicioso con las lecciones de piano. Entonces, Gustavo, por favor, introdúzcanos a la historia de su abuela Matilde Jiménez Vanegas. El micrófono, Gustavo, el micrófono. Ya, ¿me están escuchando? Muy bonito, como un pajarito. Ah, carajo. Bueno, entonces yo quiero hacer una pequeña introducción antes de empezar esta cosa. Pola de Sorzano, mi madre,
dicen que no hay sino una madre, esa me tocó a mí, que fue una mujer extremadamente organizada, seria, pero divertida. Fue absolutamente alérgica, no obstante trabajar en medios de comunicación, fue absolutamente alérgica a que le hicieran homenaje, a que hablaran de ella. Nunca jamás permitió que en Radio Bucaramanga siquiera se mencionara el nombre de ella ni de ninguno de nosotros. Entonces, pues hoy considero que este homenaje pues es muy bonito porque pues, reconoce un poco que hasta ahorita la podemos ya ahora sí. Y segundo, pues yo estoy muy, ¿cuál sería la palabra? Conmovido de que tanta gente haya querido entrar a vernos. Y sobre todo estoy muy complacido de que Armando Martínez haya sido nombrado presidente de la Academia Colombiana de Historia, cosa que le da mucho renombre no solamente a Armando, sino que le da mucho renombre a Santander en ese sentido. En total, que felicitaciones a todos y yo voy a tratar de ser, porque dentro de los artistas no deberíamos ser modestos, pero vea usted, a mí me deberían llamar Modesto Sorzano, porque realmente hago poca alaraca, mucho menos alaraca de la que hacen muchos otros, que no son ni la mitad de buenos, ahora sí. Pero recientemente conocido a mi nuevo mejor amigo, el doctor Armando Martínez. Hemos congeniado mucho, hemos pasado unas veladas sensacionales, nos hemos reído hasta más. No hemos podido y hemos recordado cosas importantes. Total que bienvenidos todos y muchas gracias. Y pues veo a Hilda porque Lucila fue muy cercana también, la mamá de Hilda, a nuestra casa y los recuerdo perfectamente. Y sí, tuve a la abuelita Matilde, como la llamábamos nosotros, que era una gran pianista y como ella era una gran pianista, resolvió que yo debería ser un gran pianista cuando yo lo que era un gran mamador de gallo. Total que ella no hacía más que, antiguamente había unas pantallas, hoy el Apple, el iPad, en la época mía se llamaban pizarras y varias veces, porque ella tenía un genio un poco bogotano. Ella era bogotana, me partió técnicamente partida en la cabeza. Yo hoy la hubiera podido perfectamente ir y acusarla a la beneficencia y vaya a saber si podría ser una mejor persona. Pero esa es otra historia para otra época. ¿Ya no más? Que no más, me dice Clarita, que no hable más. Pero entonces, y la otra cosa es que le cuento una cosa. Edgar Serrano, ahí presente, vivió más con mi mamá que yo. Entonces él tiene más, sobre todo en la radio, porque en esa época yo no estuve. ¿Ah? Me preguntaron fue por la abuela, pero yo lo que más puedo contar de la abuela, que era terrible, era muy mal genial. No vamos a hablar aquí como los locos, no estamos entre amigos. Sí, claro, pero Gustavo, pero entonces nos has aclarado algo. Nos has aclarado que tu abuela Matilde Jiménez Vanegas era bogotana. Era bogotana, claro. Tengo una historia chistosísima que siempre se contó en mi casa. Cuando el doctor Francisco llegó con ella a Piedecuesta, que ella llegó toda empirogontada por allá en los años, yo no sé, 1900 algo, 1908, por ahí, o 1910. Cuando se bajó el carro, los chinos gritaban, llegaron los Reyes Magos, porque era un 6 de enero, y ella llegó con plumas y todas esas bailas que se usaban en esa época. Eso siempre contaron. Pero ella venía tocando piano y le enseñó a todas las niñas de Bucaramanga a tocar piano. Así fue. Entre ellas a Lucila Palié. Lucila fue una de sus alumnas estrellas. Por eso debemos que Hilda nos cuente los recuerdos de Lucila Palié. Y yo tuve el honor. Hilda, te oímos los recuerdos de Lucila Palié, de su maestra de piano. Bueno, gracias Armando. Buenas tardes a todos. De verdad es un gusto poder contar algunas cosas que mamá me ha contado. No me considero un contertulio en este momento, sino voy a dar simplemente un testimonio, entre otras cosas, muy corto.
sobre lo que mamá vivió con doña Matilde. Doña Matilde no fue la primera profesora de mamá. Mamá tuvo como profesora antes a doña Rosa Julia Peralta de Carvajal. Mamá fue alumna de doña Matilde. Mamá empezó a tocar creo que a los 5 o 6 años y fue alumna de doña Matilde alrededor de los 11 años. Esto es como 1935, 1936, más o menos. ¿Qué recuerda mamá? Una cosa que me parece importante es hablar del ambiente, que ella hace énfasis sobre el ambiente primero que todo. Y el ambiente es la casa de los Orzano, una casa realmente única que yo pues tuve también la fortuna de conocer y estar muchas veces. Mamá, a su edad, que tenía, como digo, alrededor de 11 años, era tan impresionante la casa que ella se impresionaba a esa edad, que los niños a esa edad no toman en cuenta esas cosas. Y ella recuerda pues el salón, un salón muy grande, muy bello, con unos muebles y unos adornos. Ahí alguien tiene el micrófono abierto, me estorba un poco. ¿Ya? Bueno, entonces retomo, el salón muy grande, un salón con unos muebles preciosos, unos adornos bellísimos, y allí estaba el piano de doña Matilde. Era un piano de cola en el cual mamá tomaba sus clases. Ella recuerda dentro de ese salón que cuando se sentaba a tocar el piano, en la pared del fondo había un óleo, que creo que, yo no sé si Gustavo lo tiene, un óleo del doctor Sorzano. Yo recuerdo también haberlo visto, o era una fotografía. Mamá dice que siempre estaba ahí detrás y que le llamaba la atención. Sin embargo, ella nunca lo vio. Y las clases eran solamente con doña Matilde, no estaban los hijos, tal vez ya habían salido a estudiar porque pues eran mayores que mamá. Y ella llegaba, tomaba sus clases, unas clases muy exigentes. Mamá cuenta que doña Matilde era una persona muy amable, muy cálida, pero muy exigente. Y le ponía unas cosas dificilísimas. Y eso le ayudó mucho en el desarrollo de su mecánica y de su aprendizaje en el piano, porque esa exigencia la llevó a tocar mejor, porque le ponía cosas de verdad muy complicadas. Las clases eran los fines de semana, porque entre la semana pues estaba el colegio, y eran los sábados, eran unas clases de 1 hora, y pues la gozaba mucho. Ella dice que solamente oyó a doña Matilde tocar una vez, que la oyó tocando una polonesa de Chopin. Doña Matilde era una persona pequeña, como dije, muy amable, muy discreta, y ella también difundía lo que sus alumnos aprendían, y entonces es así como en el Club del Comercio, creo que Armando hizo alguna alusión, o Gustavo, en el Club del Comercio, en esa época y a lo largo pues, de su historia, siempre hubo las veladas musicales, y estas veladas musicales eran para los hijos de los socios, y en esas veladas, o en una de esas veladas, mamá se presentó como alumna de doña Matilde. Hubo también otra presentación que fue muy simpática, muy interesante, que fue cuando se inauguró la Radio Bucaramanga en 1935, creo que fue un programa muy extenso, un programa como de 70 puntos, donde hubo 1000 saludos de distintas personas de la sociedad, entre otras mi abuelo también hizo un saludo, el papá de mamá, Enrique Paillé, que era el presidente del Club del Comercio, y a nombre del club pues presentó el saludo, y en ese evento mamá se presentó 2 veces como alumna de doña Matilde, acompañada de uno de mis tíos, hermano mayor de mamá, que se llamaba Enrique Paillé,
que tocaba violín. Entonces, mamá y tío Enrique tocaron una pieza de Bach primero, y fue no recuerdo, un minueto en G mayor de Bach. Eso es pues una obra, digamos, difícil para un niño. Y posteriormente, como cuando ya se iba finalizando el programa, volvieron a tocar, mamá acompañada de tío Enrique al violín, y tocaron una gavotte de Bach. Ese programa lo cerró doña Matilde. No está, digamos, el recuento de qué fue lo que ella tocó, pero ella cerró el programa y tocó también, creo que con ella, Marina Otálora. Marina Otálora es la mamá de Luz Marina Rodas y Gladys Patricia Rodas, nuestras amigas. Creemos con mamá que Marina, ella era mayor que mamá, que Marina debía ser también alumna de doña Matilde. Entonces, digamos que esto es en términos generales lo que tiene que ver con la parte musical, con esas clases que ella tomó, que le marcaron su vida como ambiente, como profesora, como enseñanza. Posteriormente, mamá, bueno, siempre hemos sido muy cercanos a los Orzano y muy especialmente cercanos a Isabelita de Ibarnegaray. Isabelita es una tía de Gustavo, hija de doña Matilde, que se casó en Bolivia cuando ellos estuvieron allá de embajadores con Eduardo Ibarnegaray. Fueron muy cercanos a mi familia Paillé. Y Isabelita estudió piano con su mamá. Isabelita tocaba piano y tenía el piano de cola de doña Matilde en su casa. Lo heredó posteriormente. Y posteriormente, cuando Isabelita murió, a mamá los hijos le enviaron parte de la música de Isabelita. No sabemos si de pronto habría que mirar si ahí hay algo de doña Matilde. Mamá dijo, si tengo algo de doña Matilde, se lo voy a enviar a Gustavo. Entonces yo quedo encargada de buscarlo. Digamos que entonces hay un primer legado de la música de doña Matilde en Isabel, y yo creo que el gran legado es Gustavo. Gustavo es una persona genial. Sí, aunque se ría. Una persona con un sentido musical increíble, y eso es heredado de la abuela. Entonces, digamos que el legado de Gustavo, de doña Matilde, lo tenemos acá presente con Gus. Eso es, digamos, lo que tenía que contar. No, mamá tiene hoy 98 años, es absolutamente lúcida, pero naturalmente los años de todas maneras hacen olvidar muchas cosas. Y lo que me contó, pues es muy preciso, es lo que yo les acabo de contar, pero no tengo ningún otro dato más que darles. Muchas gracias, Hilda, pero fue muy importante este relato, porque hay que recordar que en la década de 1920, el hogar de don Francisco Sorzano González y doña Matilde Jiménez Vanegas, él un médico muy importante en la Universidad Nacional, hombre muy importante en el gobierno nacional, muy buen mozo, con unos caballos muy bonitos, y ella una gran pianista, hicieron una pareja excepcional donde se respiraba cultura. Cuando él se fue a Bolivia como embajador a La Paz, pues en las veladas culturales que hacía en la Embajada de Colombia en Bolivia, es cuando Isabelita Sorzano Jiménez conoce a don Eduardo Ibarnegaray, con quien contrajo matrimonio, y formaron esta familia Ibarnegaray Sorzano. Lo que hay que recordar es que el ambiente cultural de Isabelita fue tan importante que hay que recordar que ella fue secretaria de Extensión Cultural del Departamento de Santander en 1963. Y como tal, ella dirigió la primera época de la revista de Santander hasta febrero de 1967. Ella realizó un programa de siembra de árboles en Bucaramanga y fue admitida en la Academia de Historia de Santander como académica correspondiente. Es decir, Gustavito heredó
una tradición, un ambiente cultural excepcional en la Bucaramanga de los años 20, tal como se reflejaba en los conciertos de piano de las alumnas de Matilde en el Club del Comercio. Hizo todo lo que pudo para formar como pianista a Gustavo, lo logró con Isabelita, pero ahora sí podemos pasar a la madre. Es decir, esa pareja tuvo 6 hijos. Uno de ellos fue Gustavo Sorzano Jiménez, el mayor de los 6. Y él fue enviado a California, donde aprendió las novedades técnicas del mundo en el Instituto de Radio. Eso hizo que fuera el pionero de la tecnología, los equipos de radiotelefonía, radiodifusión, y a su regreso comenzó armando los primeros equipos de la Radio Nacional de Colombia. En Bucaramanga se vinculó como técnico en la sociedad comercial que trajo al mundo la Radio Bucaramanga, que es la primera radiodifusión del oriente colombiano. Él montó el primer transmisor de 500 vatios con que la estación HJ2ADB Radio Bucaramanga comenzó a transmitir el 27 de octubre de 1935 desde el segundo piso del Pabellón de la Carne. Un año después compró la radiodifusora de socios, importó un transmisor de 10 kilovatios de AM alta fidelidad y realizó el primer experimento de radio estéreo transmitiendo en AM y FM. Su hijo Jaime Sorzano Bautista siguió sus pasos y entre los dos fundaron Radio Géminis Estéreo, que con el tiempo se convirtió en Caracol Estéreo. Y es este personaje, Gustavo Sorzano Jiménez, quien contrajo matrimonio con Polita Bautista, una de las mujeres emprendedoras que da esta tierra, y fue la gran administradora de Radio Bucaramanga. Entonces, ahora sí podemos pasar a Polita Bautista, la famosa mujer de Radio Bucaramanga, la esposa de Gustavo y la madre de Gustavito. Y ahora sí podemos invitar a quien fue durante 8 o 9 años el director de Radio Bucaramanga y la conoció muy bien, don Edgar Serrano, con su voz de oro que todos oímos por Radio Bucaramanga. Don Edgar, bienvenido para comenzar a hablar ahora sí de Polita Bautista de Sorzano. Doctor Armando y contertulios, es un placer inmenso dar testimonio de lo que fueron 8 años maravillosos de mi vida. 8 años maravillosos no porque estuviera yo, sino porque estaba doña Polita, Jaime Sorzano. A Gustavo no lo conocía en ese momento, a Gustavo hijo, y a don Gustavo no lo alcancé a conocer. Yo llegué en 1980, siendo un sardino de 19 años de edad, y fue desde el primer contacto un amor a primera vista con lo que era la radio, porque yo llegué allá acompañando a un amigo que quería él trabajar en la radio. Yo estudiaba en la UNAV, estaba en la parte de Derecho, iniciando, pero este amigo me dijo que fuera y lo acompañara hasta Radio Bucaramanga, que estaban dando una especie de tutoriales de cómo hacer radio. Yo llegué, lo acompañé y nos llevamos la sorpresa que en el radioteatro, debajo de la emisora, existía, ya en el edificio Colseguros, estaba la silletería completa. Eran 60 sillas más unas 3 laterales, y allí le estaban haciendo casting a las personas que habían llegado a la convocatoria para que leyeran un comercial, y lo hicieron. Llegó mi turno y yo dije, no, yo vengo acompañando a mi amigo. Y dijeron, no, de todas formas pase y lo lee. Yo lo leí, era un comercial de Copetrán, no estábamos al aire, sino era a nivel interno. Estaba el locutor y estaba en la puerta una señora muy, muy elegante. Yo decía en esa época de 19 años, 18 años, esa señora tiene toda la vocelería, porque venía impecable, elegante, generaba mucho respeto, pero yo no tenía ni idea de quién era ella. Y salimos. Al salir de ahí me dice el locutor que estaba, que la señora Polita quiere hablar contigo, que por favor subas. Yo en esa época yo siempre he sido gordo, pero en esa época era más gordo, y yo hacía muchos daños. La mayoría de veces
sin culpa, pero en otras sí era de maldad. Entonces yo dije, ¿sería que dañé la silla donde me senté? ¿Será que tal? ¿Me van a cobrar esto? ¿Ahora en qué lío me metí? Pensaba todo eso. Sin embargo, subí, hablé con las secretarias. Eso era impresionante, la pulcritud que había allí. Me preguntan a la orden, yo digo que la señora quiere hablar conmigo. ¿Cuál señora? Dije, no, pues no sé, una que estaba abajo. Entonces me dicen, doña Polita. Le digo, pues sí, debe ser ella. ¿Cuál es su nombre? Edgar Serrano. Me anunció por el citófono, me dijo que siguiera y allá me impactó todavía mucho más por esa elegancia, suntuosidad de la oficina, la gerencia de doña Polita. La alfombra blanca, tupida, todo con muy buen gusto. Siempre la distinguió el buen gusto. Yo llegué y me le presenté. Ahí empezó la historia y doña Polita, no sé por qué, vio algo de madera en el susquehabla y me dijo que si no me interesaba hablar en la radio. Pues uno en ese momento, la belleza de estar, contextualicemos un poco, no existía las emisoras estéreo. Y Radio Bucaramanga venía precedida de un impresionante ritual, porque era un ritual para los artistas, para la gente de los medios, para los oyentes, para todo el mundo. Radio Bucaramanga era el sinónimo de calidad ante todo. Fue la emisora que tuvo el mejor sonido, fue la emisora más organizada, todo lo que diga es poco. La conclusión es que a partir de ese momento, doña Polita me convenció. Imagínense, convencer a un pelado que no tenía ni idea de eso, que hablara en la emisora más prestigiosa. Pero bueno, un día entra Jaime Sorzano y le dice preocupado, mamá, se va Fernando. Hablaba de Fernando Ardila Plata, quien es hace ya varios años el gerente de RCN en la ciudad de Bucaramanga, y yo estaba en ese momento recibiendo las clases que durante todos los días me daba doña Polita, me enseñaba respiración, vocalización y demás. Eso fue lo que inició la historia de Radio Bucaramanga. Para no hacerlo más largo, le doy nuevamente el cambio a Armando para que sigamos ahí. Muy bien, el corazón administrativo de Radio Bucaramanga fue Polita, porque el padre Gustavo Sorzano era el técnico que estaba encima de las antenas, instalando transmisores, haciendo pruebas, era el técnico, pero toda la administración, contratación, la hizo Polita. Pero entonces dejemos que Gustavo hijo nos recuerde un poco de la vida de esta gran empresaria y administradora de Radio Bucaramanga. Gustavo, te oímos acerca de tu madre. Gracias, Edgar, por las palabras. Gracias, Hilda, por las lindas palabras de la abuelita y de mamá. Y bueno, yo siempre digo que madre no hay sino una y me tocó a mí, porque es que mamá era demasiado organizada, demasiado perfeccionista. Entonces uno tenía que estar bañado, peinado, arreglado. Todavía a los 90 y pico de años, cuando yo venía a Bucaramanga a saludarlas, cuando me iba para la calle, preguntaba, mijo, ¿te lavo los dientes? Creo que mamá no hay sino una, la mamá de todos. Creo que eso como que no cambia. Pero para darles una idea de cómo era Paola de Sorzano y cómo era su manera de decir, a mí me encanta contar la historia de alguna de esas, porque era una persona difícil, y cuando usted es una persona difícil, como también lo soy yo, pues digamos que permanentemente estábamos en conflictos, madre e hijo. Yo me psicoanalicé porque la cosa estaba muy complicada. Sí, fue terrible. Y entonces en alguna de esas peloteras le dije, carajo, mamá,
A mí me tocó psicoanalizarme para sacármela a usted encima y me costó 10 millones de pesos. Ella se quedó impertérrima, me miró, torció la cabecita y me dijo, ¿a nombre de quién hago el cheque? Esta es la Pola de Sorzano. Sí, yo creo que el amor por el detalle que todos nosotros, sus hijos, hemos conservado, se debe a que ella era una persona terriblemente detallista. Y mamá fue muy emprendedora desde cuando regresaron. Entre otras cosas, mamá y papá fueron, creo, los primeros administradores del Teatro Santander, el hoy famoso Teatro Santander. Y mamá no se podía estar quieta. Ella no fue hecha para jugar canasta ni para estar con las señoras de Bucaramanga. Ella era una emprendedora. Ella siempre estaba buscando cosas. Papá una vez con su consuegro, Tarango Restrepo, les dio por los anturios, entonces pues lindo los anturios, entonces traían anturios rojos, anturios verdes, anturios azules, negros, y mamá inmediatamente lo volvió un negocio. Entonces allá en Los Álamos, en Piedecuesta, pues hizo un gran vivero y tenía pero aquí está Clarita Blanco, que pasó prácticamente toda su infancia conmigo y con mi hermana Poli en mi casa, que puede ayudarme a recordar, porque uno recuerda a su mamá, pues claro, imagínense, y le cuento una cosa, me duele mucho no haber podido tener una mejor relación y me duele mucho no tenerla ahorita para hablar con ella, porque mamá estaba suscrita absolutamente a todas las revistas. Mamá era un ratón absoluto de biblioteca. Ella se leía hasta los directorios telefónicos. Leía todo el día leía. Ella llegaba de la radio a las 4 o 5 de la tarde, se sentaba en un sillón que aparece por ahí, se sentaba, prendía la luz y empezaba a leer y a leer. Se leía La Semana, El Tiempo, El Espectador, La Patria, todo lo leía. Ya estaba totalmente, se puede hablar con Pola de Sorzano de cualquier tema porque ya estaba totalmente actualizado. Recuerdo que una vez traje un amigo americano que habló con mamá, me dijo, pero su mamá parece que fuera de este siglo. Pues que ella es de este siglo, está bien, perfectamente actualizada. Pero veo allá abajo a Guillermo Carvajal, que también mucho, el doctor Guillermo, ilustre psicoanalista, él sí que debe tener muchas anécdotas para contar. Guillermo conoció mucho a mamá. Démosle entrada al doctor Guillermo Carvajal, diga algo, Guillo. Doctor Guillermo Carvajal, sin que falte a la ética profesional, usted nos puede contar muchas cosas de doña Polita de Sorzano, por favor. Una anécdota, sí. Una anécdota, ¿no? Con esa pelotera que tenía Gustavo interna con su mamá, ¿no? Entonces, yo decidí una vez que fui a Bucaramanga, yo voy a lograr que Gustavo conozca a su mamá. Entonces le dije, bueno, vamos a tomar chocolate con su madre allá en los Álamos. Y estuvimos una de las tenidas más hermosas e impresionantes que yo he tenido, que fue Gustavo y su madre, y yo toreándole la lengua a Pola, para que Gustavo supiera quién era Pola. Pero yo toreándola de una manera muy particular y muy especial, por la relación tan cariñosa que teníamos. Y claro, yo sé que Gustavo ese día hizo mucho las paces internas con su madre, ¿no? Con quien tenía una profunda ambivalencia, por un lado de dependencia neurótica y por otro lado de admiración y respeto. Yo creo que esa fue una experiencia tan linda, tan bella. Fueron horas, duramos como 5 o 6 horas, 7 horas, yo no me acuerdo, era 2 a 9, una cosa así, pues. Toreándole la lengua para que contara su vida de alguna manera, ¿no? Su vida de una forma particular que me interesaba. Y eso fue una experiencia muy bella. Yo creo que fue muy reconstructiva para Gustavo.
Bueno, doctor Guillermo. Nos hermanaban muchas cosas, ¿no? Entre las cuales nos hermanaba Pola, pues. Dime. Doctor Guillermo, en general, ¿qué pasa cuando un hombre tiene una mujer, tiene como madre a una mujer demasiado fuerte, que domina todo el panorama, la familia, la empresa, el marido? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la mayoría de los hombres cuando tenemos ese tipo de mujeres de madre? Bueno, pues siempre se generan ambivalencias muy grandes, ¿no? Porque la madre fuerte, pues es una figura, se vuelve una figura paterna, una figura, entonces se vuelve una madre confusionante, puede ser una madre que produzca confusiones internas y entonces para defenderse viene una postura de rebeldía. Pero también puede haber una situación de sometimiento, ¿no? Es decir, son personas con las cuales uno no puede tener términos medios, ¿no? Con Polita no se puede tener términos medios, ¿no? Ella, además ella logró a través de su vida una madurez tan particular, que era lo que a mí me interesaba, que esa tarde tan especial Gustavo viviera, esa madurez tan particular. Y creo que, y Gustavo me lo va a ratificar, fue para él un descubrimiento muy especial, ya como hombre maduro, es decir, salió de la parte infantil que se enfrentaba a su madre y la asume como hombre maduro y entonces se acaba la ambivalencia y predomina la admiración. Sí, las madres así son madres muy complicadas. No voy a utilizar términos técnicos para decir cosas, pero son madres muy complicadas. Quitarlas de encima no es fácil, como dice Gustavo, ¿no? Yo tuve una madre igual, ¿no? Sí, es que a los santandereanos nos pasa eso, tenemos ese tipo de madres. Sí, claro. Pero eso nos forma el carácter de alguna forma, ¿no? Nos ayuda a formar el carácter. Los padres siempre callados, ¿no? Lacónicos, ¿no? Decían una frase de vez en cuando, pero ellas eran las que invadían todos los espacios. Así es. Pola invadía todos los espacios. Pola era impresionante. Era un ser humano absolutamente impresionante. Muy bien. Volvamos con Edgar Serrano para que nos cuente un poco cómo era la vida cotidiana en la Radio Bucaramanga bajo la dirección total de Pola de Sorzano. Pues imagínense, apreciado Armando, con tertulios, que cuando me quedo yo en la mitad de esa conversación de Jaime Sorzano con doña Polita, Jaime Sorzano preocupado, obviamente, porque se iba el director de la emisora, creo que iba para Sonolux, si no estoy mal, a la disquera, y le dice, doña Pola le dice a Jaime, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema, mamá? Nos quedamos sin director, ¿qué tal? Él se ponía rojo cuando estaba acelerado Jaime Sorzano. Y yo en la mitad y callado y con ganas de salirme de ahí porque ese no era el escenario para mí. Y dice doña Polita, pues no hay ningún problema. ¿Cómo que no, mamá? ¿Qué hacemos? Le dijo, pues dejamos aquí al señor Serrano. Doña Polita nunca me dijo Edgar ni otro término diferente a señor Serrano. Eso mismo hacía que el respeto que le tuviera uno hacia ella era el máximo. Y Jaime Sorzano se pone más rojo aún. ¿Cómo se le ocurre, mamá? Ese es un aprendiz que no sé qué más, que sí sé cuándo. Entonces, aquí viene una parte en la que uno de los locutores de Radio Bucaramanga era un chileno, amigo mío, Ronald Gutiérrez, y dice, pero no le caía nada bien a nivel profesional a Jaime Sorzano. Doña Polita hizo una jugada de ajedrez y le dice, pues entonces dejemos a Ronald de director, que sabía que eso enaltecía más el ánimo de Jaime Sorzano. Efectivamente, se puso lo más rojo posible, salió de un portazo, cerró, y yo, pero en la mitad yo llegué y le dije, antes de que saliera Jaime Sorzano, le dije, no, doña Polita, don Jaime tiene razón, yo no... Y ella solo me dijo, calmada, pero con una seguridad absoluta, siéntese. Yo me senté y me quedé quieto, como si me hubieran dicho cualquier otra cosa, y yo hice así. Entonces, cuando sale Jaime Sorzano,
Lo único que me dice doña Polita mirándome fijamente, pero muy segura es, espero que no me haga quedar mal. ¡Pum! Yo quedé como azul, como sin aire, quedé en shock. Ahí sí yo empecé a visualizar en cuestión de segundos lo que era Radio Bucaramanga, sembrada la imagen que había dejado doña Polita y que empezaba mis 8 años con ella, con Jaime Sorzano, con Radio Bucaramanga, pero ahí sí comprendí la responsabilidad tan inmensa que era ser el director de la emisora, y más siendo uno principiante. Yo llevaba unos meses, pero tenía una ventaja, tenía la mejor profesora, porque doña Polita fue quien me enseñó a hablar, a vocalizar, manejar respiración, a crear las propagandas, la parte comercial. Era una mujer muy inteligente. Ella escribía los comerciales, los anuncios, las promociones de primera mano, así rápido. Vaya, grave allá, señor Serrano. Yo, claro, doña Polita. Pero me sorprendía el talante de ella, la seguridad, el respeto que generaba. Nunca en 8 años, no porque sea la mamá del apreciado Gustavo, ni porque haya sido una persona muy importante, voy a mentir, pero nunca la vi equivocarse en algo en partes de comercial, técnico, administrativo de la emisora. Siempre fue el ejemplo a seguir. Era con mucha frecuencia tenía, no, con mucha frecuencia tampoco, con un par de ocasiones tuvieron ligeros encuentros de opinión con Jaime Sorzano, pero obviamente siempre salía victoriosa en lo que proponía doña Polita. Ella visualizaba, sabía lo que era. Ella me dio la oportunidad durante 8 años de ser, aparte del director de la emisora, el presentador de algo maravilloso que duró décadas en Radio Bucaramanga, que fue ser el presentador de la ronda musical del mediodía con Pastas Gabaza en vivo, con el maestro Alfonso Guerrero y otros maestros desde el radioteatro. Esa oportunidad fue única. Ella me lo dijo, le voy a dejar que presente esto. Y yo hacía caso y no sabía que me estaba formando profesionalmente. Eso parte de la doña Polita administrativa. Muy bien. Vamos a volver entonces a Gustavo. Pues ya sabemos que pues Gustavo tuvo una niñez excepcional. Mientras los demás mortales jugábamos trompo y jugábamos con laticas de cerveza, laticas de gaseosa vuelta a Colombia y trompo, él excepcionalmente tenía un cuarto lleno de juguetes norteamericanos, tenía su propio radio Telefunken. Desde los 7 años montaba en Super Constellation para ir a Miami. O sea, él tenía una vida internacional desde los 7 años, mientras los más mortales estábamos todavía jugando fútbol en canchas de tierra. Entonces, pues es un niño premiado por la vida, por la familia en la cual vivió, pero fue un niño rebelde. Por supuesto, él estuvo de turismo en el Criollo San Pedro, y mientras pudo irse a Miami a hacer lo que le dio la gana, como siempre lo ha hecho. Pero entonces, probablemente ella tuvo que haber tenido proyectos para Gustavo. Quizá quiso que fuera abogado para que luego hiciera política como su abuelo y fuera un caudillo conservador en Bucaramanga, pero Gustavo era una cabra al monte que no lo controlaba a nadie y escogió su propio camino, exitoso por supuesto. Pero entonces, ¿cómo hizo para ser tan rebelde y hacer lo que le daba la gana en los Estados Unidos, abandonando sus estudios de Derecho en la Javeriana? ¿Qué dijo ella cuando vio que esa plata se perdió? Micrófono. Micrófono. Tu micrófono, más bien, porque es no, es el mío, el micrófono, perdón. Sí. Pues mire, Armando, yo creo que mamá tuvo un enfoque vital que fue absolutamente clave. Ella entendió que la mejor educación que podíamos tener, tanto sus hijos
como ellos mismos, era viajando. Yo creo que ellos fueron de los primeros viajeros permanentes que hubo en Bucaramanga, que iban para todos lados y a todos lados nos llevaban a los 6 hijos. Yo me acuerdo que mi mamá me vivía castigando de que este verano no va para Miami, pero yo sabía que por más que me tirara las 5 materias que siempre me tiraba, al final decían, bueno, eche pues sus pantaletas y nos vamos. Así fue. En esos viajes, pues, tanto mamá como papá utilizaban para traer la última tecnología que había y los últimos adelantos para la radio, todo en función del negocio primero que cualquier cosa. Pero ahí, entre el negocio y la pasábamos muy bien. Tuve la fortuna de conocer, pues, imagínense, Europa siendo prácticamente un bebé. Adquirimos una residencia modesta, pero es la residencia en Miami y era una delicia porque entonces eso nos permitía ir 4 veces al año y ya. La primera vez que yo fui a Miami fue en DC-3, se puede imaginar. Y la segunda fue en DC-4. Lo viejo que soy, por un lado. ¿Qué más puedo contar? Bueno, digamos, su compañero de trabajo fue Jaime. Y a usted lo dejaron tranquilo. Lo que pasa es que Jaime y yo nos llevábamos una distancia muy grande de edad, llevábamos 8 años de edad y no fuimos buenos amigos porque aparentemente yo era el consentido y entonces yo le quitaba las vainas a Jaime y claro, siempre regañaban al pobre Jaime por culpa mía. Entonces, digamos que fuimos hermanos, pero no fuimos nunca sí, camaradas, gracias. Tengo afortunadamente aquí mi consueta que me da las palabras. Luego, la otra afición que tenía mi papá y mis yernos no se dice, mis cuñados, eran la pesquería y la cacería. Y entonces, pues, yo en este momento, usted me llega a ofrecer un manjar de pescado, yo me puedo morir, me da un ataque cardíaco, salen ampollas. Yo comía blanquillo el desayuno, dorada a las media mañana, un sábado al almuerzo. No, horrible, esto era espantoso, pero el famoso Club de los Sábados, pero antes, porque todo eso lo descubrieron ellos cuando se metieron de exploradores. Pero era muy bello. Recuerdo, por ejemplo, y eso lo cuento con un gran dolor, recuerdo que la última vez que yo fui a subir por el río Boqueboque hasta la Sierra de Cimití, en ningún lugar del río se podía amarrar el bote, salvo algunos pequeños sitios que había abiertos. Cuando yo regresé de los Estados Unidos estudiante en el año 66, que vine a unas vacaciones y la primera cosa, venía con un amigo americano que estaba loco ganas por conocer la selva, fuimos a ver el río Boque y hasta las sierras esa es la sierra de, pues, no había un solo árbol, todo lo habían talado. Eso fue un shock terrible. En tan poco tiempo destruimos esos bosques maravillosos que hacían parte de la parte que es Bolívar, Atlantic, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Santander, que ahí está exactamente el río Boqueboque. ¿Qué más puedo contar? No sé, no se me ocurre qué más contar. Bueno, hemos completado 1 hora hablando de doña Matilde Jiménez Vanegas. Pero mire, Armando, le hago esta acotación. Mis 3 mejores amigos fueron hijos todos de familias que estaban inclinados alrededor de la tecnología. Mariano Penagos, que pues, es totalmente tecnológico,
Tito Gabaza, Rafael Gabaza, que es el de las pastas Gabaza y de la fotografía y toda esta cosa. Nos la pasábamos haciendo toda clase de experimentos, volando avioncitos para control remoto, todo ese tipo de cosas. En eso papá nos alcahueteaba. Y don Mariano papá, o sea, el abuelo de Alfonso Penagos, el abuelo de los Penagos, era el que nos compraba, Mariano era el preferido nieto de él, era el que nos compraba las pilas para poder encender los motores de los avioncitos. Muy bien, tuvimos en Bucaramanga una empresaria extraordinaria, doña Pola Bautista, alrededor de Radio Bucaramanga. Y tuvimos a Matilde Jiménez Vanegas, la mujer que trajo, que difundió la música de piano y formó una familia de un ambiente cultural extraordinario que se vertió en la radio. Entonces, podemos cerrar ahora y ahora sí oír preguntas o comentarios de este público tan extraordinario que hemos tenido hoy. Yo quiero que Clarita Blanco hable, porque es que ella estuvo muy cercana a nosotros y ella conoció mucho a mamá. No, con mucho gusto, oímos a Clarita. Bueno, pero lo que yo iba a decir es de doña Matilde, que doña Matilde hizo el esfuerzo de formar como un grupo de música de cámara. Y ese grupo de música de cámara se presentó tanto en el Teatro Santander como en distintas casas, en el Club de Comercio. De golpe, eso que dice Hilda correspondía a una de esas presentaciones. Eso fue entre los años 40 y 50, cuando empezó la radio. Entonces ellos ponen los escenarios de Radio Bucaramanga, que fueron famosísimos, y arranca ella con su presentación. Es que una mujer sea la que organice los grupos es raro, ¿sí? En esa época eran los hombres, y ella sí lo hizo. Precisamente entre las cosas que ustedes me mandaron, los papeles, vi que había hecho eso. Y eso nadie lo ha nombrado. Que tuvo un conjunto de cámara, lo organizó ella y lo mantuvo a casi una década, entre el 40 y el 50. Gracias, Clarita. Muy bien, entonces a las 6 en punto abrimos el micrófono bajo la coordinación de Albita para que algunas personas puedan hacer preguntas puntuales o hacer algún comentario a esa extraordinaria presentación de dos mujeres que tuvimos en Bucaramanga. Bueno, Albita. Muchas gracias. A partir de ahora se abren los micrófonos. Quien desee la palabra, por favor, levanta la manita. ¿Alguien desea comentarnos algo sobre doña Matilde o doña Pola? Hilda, por favor. Hilda. Gracias. Es sobre Polita, porque pues se ha hablado de la mamá, de la empresaria, pero me parece que es importante que quienes no la conocieron tengan una idea de cómo era la persona, digamos, en sociedad, cómo era esa persona con quien uno tenía un trato siempre amable. Polita inspiraba seguridad, era una mujer muy elegante. No olvido los diamantes, me impresionaban sus diamantes, siempre muy bien puesta. Era un placer encontrársela en el Club del Comercio con Tucci, siempre estaba con Tucci y con una de las nietas, iba a comer o a pasar un rato en la tarde, y eso era un personaje que agradaba mucho encontrársela por su conversación, por su finura. Era una mujer muy fina, muy refinada, muy bien vestida, y me parece que pues eso hay que resaltarlo. No solamente era esa persona emprendedora y con esa capacidad, sino se movía socialmente muy rico. Era una persona maravillosa y muy agradable.
quería comentar eso. Gracias, Gil. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Edgar, tal vez quiera comentarnos algo más sobre doña Pola. Claro que sí, tengo para contar muchísimas cosas, pero para no tomarme el monopolio de la palabra lo evito. Pero ya que me dan la oportunidad, el gesto noble de doña Polita con su grupo de subordinados, de empleados, del equipo profesional que teníamos. Ella viajaba, como lo dijo Gustavo, con muchísima frecuencia, y siempre que viajaba, al retornar, nos traía, no era muy extenso el grupo, eran 2 secretarias, Alex y se me olvidó cómo se llamaba la otra secretaria, y Mechitas, Mercedes, y había un grabador, Ernesto Barajas, 2 controles, los hermanos Albarracín, otro amigo que era Rafael Rivera, y Pachito, que era el celador eterno de Radio Bucaramanga. Y para todos siempre nos traía un detalle, y un detalle que sorprendía. Yo tuve el primer reloj con radio de toda Bucaramanga, no existía eso, y yo me sorprendí porque era estilo Dick Tracy, y me lo colocaba, y yo chicaneando con mi reloj, a otros les traía una chaqueta de cuero, o les traía diferentes elementos, siempre, 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 sin ninguna obligación, sino movida por su muy buen corazón. Ella era un cubo de hielo en cuanto a expresar sus sentimientos. Ella nunca dijo estoy triste, estoy feliz, estoy deprimida, estoy emotiva. No, siempre lograba no trascender más allá de lo que correspondía en la parte administrativa. Una señora respetuosa y que generaba mucho respeto. En Bucaramanga era una persona con la que uno se sentía muy bien que fuera la jefe de uno, porque a donde quiera que ella fuera, respeto ante todo. Las relaciones que manejó en Radio Bucaramanga, venían siempre los delegados del Ministerio de Comunicaciones para la expedición de las licencias de locutor, y doña Polita me encargaba que yo fuera, a nombre de Radio Bucaramanga, el que apoyaba a los 2 señores que venían del ministerio para realizar los exámenes de la licencia de locución. Pero una mujer ejemplar. Cada vez que yo bajaba por mi carro, que estaba ahí en el edificio Colseguros, era un muy buen carro el mío, pero no tenía nada que hacer ante el Mercedes bellísimo blanco que tenía doña Polita en su propio parqueadero. Pero ella nunca fue ostentosa, nunca le dijo a la gente yo tengo esto, o tengo tal relación, o tengo... No, ella siempre perfil bajo, siempre calidad, y eso era de admirar en doña Polita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos algo sobre doña Pola y doña Matilde? Yo veo ahí varios miembros de la familia que no veo por qué no entran y dicen algo. Muertos del susto, mi mamá ya está muerta, no los va a regañar. Cao, ¿por qué no dice algo? ¿Qué hubo, Gus? ¿Cómo estás? Habla Emilio. ¿Quién está ahí? Emilio. Hola, Emilio. El desaparecido doctor Emilio. El doctor Emilio. Emilio Sorzano. Emilio Sorzano, hijo del doctor Guillermo. Él tiene el honor de tener un padre con nombre de parque. Sí. Alcalde de Bucaramanga, su padre Guillermo, primo hermano de mi papá, sí, claro. Sí, eran primos hermanos. Bueno, claro, buenas tardes a todos. Los abuelos nuestros eran hermanos.
Eran hermanos, exacto. Y nosotros somos primos, Gus, contigo. Así es. Entonces, Y yo somos no primos conocía a Polita. musicales. Por ahí ¿Somos sí que primos estaba qué? Aldo también. Ah, no había visto. Bueno, pero Por ahí lo vi. la idea es que yo no conocía a Polita. Yo soy un poquito, algunos años después de Gus. Entonces, papá murió muy joven. Salí de Bucaramanga teniendo 10 años, entonces no conocía a Polita, pero el recuerdo mío era de papá y su relación con Gustavo papá y con Polita y mi mamá en Radio Bucaramanga y en las cuestiones sociales. Papá cuando fue alcalde también se grabaron algunas cosas en Radio Bucaramanga, algunas alocuciones de papá, y alguna vez Luis Guillermo, hermano mío, logró con Polita oír la voz de papá después de que él murió. O sea, eso fue hace unos 25 años que se dio, porque Luis Guillermo también murió cuando tenía 50 en el año 2001. Me parece loable lo que se está haciendo y por eso escribí en el chat nuestro de música que muy rico recordar a las mujeres emprendedoras y las mujeres importantes de lo que hemos tenido en Bucaramanga. Y me gusta de verdad y por eso estoy aquí. Me parece muy, muy especial esta ocasión, veros a todos y oír de Polita muchas cosas, pues que yo no conocía, sino que conocía poco y sabía lo de Radio Bucaramanga, etcétera, pero agradezco esto de poderlo conocer. Un abrazo a todos y un abrazo a ti, Gus. Mire, Gracias. esto que dijo Emilio, que me encanta, porque pues con Emilio compartimos junto con Guillermo y Aldo y algunas otras personas de aquí, con la red de Duarte, tenemos un grupo musical secreto, entre comillas, que nos oímos. Pero esto que dijo fue muy importante porque a mamá le tocó una situación muy complicada política, porque la familia estaba partida en dos. La mitad era absolutamente archigoda y la otra mitad era absolutamente archiliberal. Mamá tuvo esa absoluta inteligencia de poder manejar la cosa absolutamente imparcial. El equilibrio que tuve. Sí, ella hizo eso ya cuando él conoció toda esa situación violenta en los años 50 había desaparecido y entre otras cosas dice que los Capuletos y los Montescos se casaron cuando cuando el papá de Emilio, Guillermo, se casó con Elenita Espinosa. Hoy esta mujer también maravillosa que debías recordarla, se hicieron las paces políticas gracias a ese matrimonio. Claro, en el año 46. Debían, porque además está absolutamente lúcida, acaba de cumplir 98 años, creo, 99. También 99, Gus, cumplió ahora el 9 de agosto. Valdría la pena hacer una toma histórica tanto de Lucila Palié, que Lucila tiene cosas interesantísimas. Yo tuve el honor, eso sí lo digo, tuve el honor, primero, de que ella me quisiera, segundo, de que tuviera la berraquera de tocar un oscilador de audio cuando vine a dar un concierto en el año de 1968 en la Universidad Industrial de Música Electrónica. Lucila lo hizo. Y pude, no obstante la reticencia permanente de Lucila, logré que grabara su primer disco. El primer disco, eso me lo debo a una labor de gotica china con ella hasta que al fin lograra dejar constancia de ese estilo sinfónico que es el estilo de Lucila Palié. Suero único. Si ustedes no tienen los discos, deberían, el primero por lo menos consíganlo, porque creo que después le metieron acompañamiento. Lo lindo que tenía la música y la forma de tocar de Lucila es que ella misma tocaba y se acompañaba con la mano izquierda. Es una impresionante mujer. Gracias, Gus. Para nosotros es inolvidable que el disco primero que grabó mamá,
que es bellísimo, fue contigo, pues gracias a ti, eso es cierto. El segundo tampoco tiene acompañamiento. El tercero es el que tiene acompañamiento, que ella misma lo hace con un teclado eléctrico y el nieto le ayuda ahí un poco. Ahora, hablando de Elenita Espinosa, Elenita y mamá muy amigas, mamá un año menor que Elenita, hace unos 6 meses hablaron por teléfono, se quisieron mucho y Elenita entiendo que está tan lúcida como mamá. Sí, totalmente. Está absolutamente lúcida, con toda su mente bien, recuerdos viejos y nuevos los mantiene perfectos. Vale la pena que le preguntes cosas, Emilio, que la grabes o que escribas. Sí, ahorita tenemos un plan de grabarla, pues pensábamos nomás que mamá ha trasegado los 2 siglos y ha estado en 25 presidencias, 27 presidencias. Sí, cierto. Así es, lo mismo que mamá. Ya está mirando. Ajá, sí. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Leemos 2 comentarios. Aray Fabiola nos escribe desde Japón, dice desde Japón escuchándolos y con recuerdos inolvidables de Polita, gran amiga de mi abuelita Flor. Sí. Fabiola Figueroa, Gustavo y Polita, increíbles amigos y compañeros de viaje a Europa con mis queridos suegros Alfonso y Flor. Sí. Flor Restrepo, sí. Pero yo tengo una anécdota todavía más dolorosa. No puedo contar. No me deja. Tengo aquí tengo la Sociedad Colombiana. Ella dirige. La censura. La censura, ¿no? Igual, mi venganza es que yo le podrí todas las muñecas de ella de trampo porque yo le ponía inyecciones cuando estábamos chiquitos. Bueno, Pero quiero contar una cosa porque esto no se me ha borrado de mi cabeza. El 9 de abril. El 9 de abril, Pola de Sorzano, enfrente del Radio Bucaramanga, no existía lo que existe ahora. Enfrente del Radio Bucaramanga quedaba el Palacio de Correos y Telégrafos. Sí, señor. Y esa plazoleta se llamaba la plazoleta Benjamín Herrera. Sí, señor. Bueno, yo vi cuando la gente, el 9 de abril, cogía los pedazos de los, ¿cómo se llaman eso? Ese parque estaba lleno de bancas que tenían travesaños. Sí. ¿Ok? Levantaban y con eso se pegaban y trataron de coger Radio Bucaramanga. Y mi mamá en una reja que tenía Radio Bucaramanga, esas rejas como de acordeón, tenía la puerta, ahí tratando de calmar los zombies. Y yo agarraba a las faldas de ella porque yo era un muchachito. Debía tener 4 años. Nací en el 44, tenía 5 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. La gritería, las groserías, la gente, godo y jueputa, no nos bajaban de cuánta cosa horrible. ¿Por qué se coge la Elenita Arena se coge la cabeza? Y eso era lo que gritaban, que yo no puedo. Eso es lo que la otra se cogió cuando yo dije eso. No, es así. Bueno, mire, como si fuera ayer, cada rato no sé por qué esa vivencia viene como si fuera y mi mamá, berraca porque, bueno, al final nos tuvieron que pasar por la tapia del cura Trillo, si no nos matan. Otra cosa, mamá fue muy generosa. Sí. Y nos obligó a ser generosos. Por ejemplo, ella mantuvo en vida las Navidades y los medios años del orfanato de Santa Teresita. Yo no sé si eso existe todavía. ¿Existe? Sí. Bueno, ella se encargó, ella hacía esa labor. Y ahora tiene otro nombre, pero eso existe. Bueno, yo ya, ¿qué más cuento, Dios mío? Esta noche voy a tener que llamar al doctor Guillermo Carvajal y hacerle psicoanálisis otra vez.
Pero conste que yo no lo sufrí como psicoanalista. Yo nunca lo psicoanalicé. La academia al lado mío que no me deja decir groserías. Ay, Dios. Ala, pero nadie de la familia dijo ni mu. ¿Otras anécdotas tienen por contarnos? Pero cuente sus anécdotas. Que dice la Academia de la Decencia que tengo aquí al lado que yo debo dar las gracias nuevamente. Ya las he dado 80 veces. Hay algo que me gustaría agregar. Agradezco muchísimo a todas las personas que han asistido a este conversatorio. Me gustaría agregar algo si es posible. Sí, Dios mío. No, pues, muchísimas gracias, pero me parece muy lindo, de verdad, el gesto, lo he dicho, me parece muy lindo el gesto de reconocer a las mujeres, porque no obstante que los santanderianos tenemos fama de machistas, esto es absolutamente falso, porque las que manejan, esto lo han manejado a puta chancleta las mamás toda la vida. Este está pendejo. Las mamás son las que mandan aquí. ¿Quién dijo que los bobos de los pendejos de los hombres son los que manejan Bucaramanga? Mentira absoluta. Detrás de un gran hombre siempre hay una chancleta berraca ya plantiéndola aquí atrás. Edgar tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, algo que para Gustavo es, y para el que habla, muy común, para muchas personas no. El aporte sorprendente que realizaron tanto don Gustavo Sorzano como doña Polita fue haber traído la primera emisora de todo el oriente colombiano y la tercera del país, abriendo unas puertas gigantes a lo que era el progreso. Ya la ciudad no fue lo mismo cuando apareció Radio Bucaramanga, no fue lo mismo cuando décadas después su hijo Jaime Sorzano trae la primera emisora en FM estéreo del oriente colombiano. Entonces es importantísimo hacer ese recalque de el aporte tecnológico y el progreso para la ciudad, para el departamento. Yo le escuché a Armando en el inicio, en la introducción, alguna fecha de la fundación de Radio Bucaramanga. Hay dos fechas. Una fue la constitución de la sociedad y meses después, no un año y pico después, sino meses después, ya empezaron a emitir desde el segundo piso de la plaza, del pabellón de carnes de la Plaza de Mercado Central o San Mateo. Esa fue la que yo tengo, la que me enseñó doña Polita, fue en la Constitución el 20 de agosto de 1934. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es, Armando y Gustavo? 19 de agosto. 19 de agosto. Bueno, pues mañana se cumple el aniversario de Radio Bucaramanga. Ustedes que son matemáticos, yo no sé, de 1934 a 2022 cuánto hay, pero es 90 un años. No, tiene que ser con otro número porque nació en el 34, debe ser 88. 90 menos 2. 88. 88. Bueno, pues 88 años tiene el aporte que le hicieron los Sorzano a la ciudad de Bucaramanga al traer y abrir esas puertas de progreso. Así como los barranquilleros se sienten muy orgullosos y tienen por qué estarlo de la entrada de la aviación comercial y de la primera emisora radial en Colombia, la tienen los barranquilleros. Nosotros en Bucaramanga tenemos la primera del oriente colombiano y la tercera del país. Entonces, era eso lo que quería agregar, apreciado Armando. Gracias, gracias, Edgar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna inquietud o desean compartirnos algo? Bueno, como no vemos más
inquietudes ni nadie que más desea compartirnos algo, entonces vamos a dar por finalizado este conversatorio en el día de hoy. Y damos las gracias a todos los participantes. Que después, cuando haya también más conversatorios de estos, nos inviten también. Están cordialmente todos invitados para el viernes 2 de septiembre. El personaje de esta fecha será Sofía Archila de Rangel y el profesor Martínez estará acompañado como contertulia por Elsa Serrano. Quedan todos cordialmente invitados para el viernes 2 de septiembre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su participación. Amables. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Emilio, gusto verlo desde la última vez que fue en el parque patinando cuando éramos niños. Cuando éramos niños, total. O sea que eso es, bueno, hace poquito. Ayer. No solo ese problema. Pensando en la edad de nuestras madres, eso fue ayer. Un abrazo grande. Chao. Gusto, felicitaciones. Chao. Chao. Hasta luego a todos. Gracias. Buenas noches. Y la consueta fue genial, la moderó ahí al artista. Muchas gracias, Selenita, Armando y todos. Gracias a ustedes por la participación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy bien, buenas tardes.